Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de la historia de Uruguay. Desde el 25 de agosto de 1825, Uruguay declara su independencia de Brasil. Este hecho histórico se celebra en el sitio de Piedralta, en Florida, donde luego se proclamarían las tres leyes de la independencia de Uruguay. Sin embargo, el flamante país desea unirse a Argentina para formar una federación regional, lo que Argentina acepta el 24 de octubre de 1825. Esta decisión desencadena una nueva guerra entre Argentina, aliada de Uruguay, contra Brasil, país derrotado después de 3 años de guerra. La Convención Preliminar de Paz y luego el Tratado de Montevideo del 27 de agosto de 1828, aprobado por el Reino Unido, formaliza la creación de la República Oriental de Uruguay como país independiente y soberano, y traza las fronteras del nuevo Estado. La primera constitución del país fue adoptada el 18 de julio de 1830. La Constitución de 1830 ha sido considerada como la carta orgánica técnicamente más perfecta de Uruguay. Fuertemente influenciada por el pensamiento de la Revolución Francesa y estadounidense, dividió el gobierno entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y estableció en Uruguay una república unitaria, con una forma de gobierno centralizada. La Asamblea General bicameral estaba facultada para elegir un presidente con poderes considerables, para encabezar el poder ejecutivo por un periodo de 4 años. El primer presidente de Uruguay debe ser aprobado por Brasil. Fructuoso Rivera formó así el primer gobierno del país. Luego el segundo presidente, Manuel Oribe, en 1835 creó una comisión para estudiar los gastos realizados por el primer gobierno, a lo que Rivera se negó. En el transcurso de diferentes tensiones como esta última, se crearon partidos políticos. Por un lado, los colorados del general Rivera y por otro lado, los blancos del brigadier general Oribe. Las dos facciones rápidamente comenzaron a pelear y Oribe renunció, y fue reemplazado por Rivera, que tenía apoyo de Brasil. Cuando Rivera fue elegido por segunda vez en 1839, estalló la guerra civil entre los conservadores llamados blancos, encabezados por Manuel Oribe, apoyados por el argentino Juan Manuel de Rosas, y los liberales o colorados, liderados primero por Fructuoso Rivera y luego por Joaquín Suárez. Fueron llamados así por el color de sus respectivas banderas. El conflicto armado continuó hasta 1851 bajo el nombre de Guerra Grande, durante la cual casi todo el país estuvo bajo el control de Oribe, a excepción de la ciudad de Montevideo, que permaneció leal al Partido Colorado. Oribe constituyó entonces una nueva capital junto a Montevideo, a la que denominó Villa Restauración, situada actualmente en el barrio de la Unión en Montevideo. Las potencias europeas, principalmente Francia y el Reino de Cerdeña, pero también Gran Bretaña, defendieron Montevideo para proteger a sus nacionales y salvaguardar sus intereses económicos. Giuseppe Garibaldi, uno de los principales líderes y artífices de la unificación de Italia, entonces exiliado en Sudamérica, participó en la defensa de Montevideo. Posteriormente, las grandes potencias se marcharon. Los colorados solicitaron apoyo armado a Brasil y a los federalistas de la provincia argentina de Entre Ríos, que estaban en contra del régimen de Rosas. En 1851 la guerra terminó con la derrota de la alianza Rosas-Oribe, y estos dos hombres debieron abandonar la región. Tras la intervención europea, muchos inmigrantes se establecieron en Uruguay, pero el país quedó arruinado por esta guerra y su población diezmada. De 1864 a 1870, ahora aliada con sus dos principales vecinos, Brasil y Argentina, la nación estuvo involucrada en la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Para detener finalmente esta lucha partidista que estaba agotando los recursos del país, se estableció una dictadura militar progresista entre 1876 y 1890, que fue bastante productiva para el país. Bajo el liderazgo del coronel colorado Lorenzo Latorre, que gobernó el país entre 1876 y 1880, se inició la modernización de la estructura productiva rural, que incrementó significativamente las exportaciones agrícolas. Una ley en 1876 estableció la educación primaria obligatoria y laica en Uruguay,
para todos los niños y niñas de entre 8 y 14 años. Esta ley fue muy importante para Uruguay y significó el comienzo de la educación pública gratuita y universal en Uruguay. Con la ayuda del capital europeo se mejoró la infraestructura del país. Sin embargo, en 1880 Latorre anunció su renuncia, tras declarar que los uruguayos eran ingobernables, y se dirigió a la Argentina. En 1882 fue elegido presidente de Uruguay el coronel Máximo Santos. En 1886 Santos reprimió un levantamiento liderado por la oposición contra su gobierno, pero renunció después de un fallido intento de asesinato ese mismo año y se fue a Europa. A nivel internacional el país logró mejorar sus relaciones con Gran Bretaña, lo que llevó a que empresarios británicos adquiriesen empresas en Uruguay. En 1876 compraron la Compañía Ferroviaria Nacional y más tarde dominaron la construcción de vías férreas. También adquirieron concesiones sobre el suministro de gas en 1872 y el agua en 1879. Cuando Uruguay adoptó el patrón oro facilitó mucho el comercio entre Gran Bretaña y Uruguay. Después de esta consolidación, el elemento civil volvió a la política en 1890, con el presidente Julio Herrera y Oves, de los Colorados. El presidente quería fortalecer la posición del poder ejecutivo sobre el poder legislativo. Esta política fue rechazada por un sector de los Colorados, encabezados por José Valle y Ordóñez, hijo del presidente Lorenzo Valle y Grau. En 1897, el descontento con el gobierno provocó intentos de golpe armado, liderados por Aparicio Saravia, un caudillo del Partido Blanco, cuya familia era originaria de Brasil. Ese mismo año fue asesinado el presidente Juan Idiarte Borda, miembro del Partido Colorado. Su sucesor, Juan Lindolfo Cuestas, también miembro del Partido Colorado, en realidad presidente del Senado, sirvió como presidente provisional hasta 1899, luego como presidente electo hasta 1903. Para poner fin a los disturbios, finalmente concluyó un tratado de paz con los miembros del Partido Blanco. En 1904, sin embargo, se produjeron nuevamente intentos de golpe armado bajo el liderazgo de Saravia, tras 9 meses de brutales combates en la batalla de Masoyer, y tras la muerte de Saravia terminaron con el Tratado de Acegua, consiguiendo así la victoria del Partido Colorado. A finales del siglo XIX el país completó el establecimiento de su organización administrativa, y durante la era Valle, llamada así por el que fue presidente de Uruguay en 2 ocasiones, entre 1903 y 1907 y entre 1911 y 1915, consolidó su democracia y alcanzó altos niveles de bienestar, comparables a los países europeos. Como resultado, a Uruguay se le llamó entonces la Suiza de América. Su política bancaria tampoco es ajena a este apodo. En el frente económico cabe destacar el presupuesto de 3 millones de pesos destinados a la construcción y mejoramiento de los caminos vecinales. También es necesario señalar la ley que favorece el crecimiento y preferencia de la industria nacional respecto a la dependencia del exterior, en relación a la importación de azúcar mediante el otorgamiento de varias bonificaciones anuales y la elección de semillas. Finalmente está el desarrollo de una empresa pública generadora de electricidad en todo el país. En el plano financiero, el deseo del Poder Ejecutivo es obtener una independencia progresiva de la financiación inglesa. Durante el primer mandato de José Valle se desarrolló también una ley aprobada en 1908, ya bajo la presidencia de Claudio William, relativa al divorcio, donde la justicia solo podía tener en cuenta la voluntad de la mujer. La llegada al poder del presidente Claudio William entre 1907 y 1911 mantuvo cierta continuidad, aunque más conservadora si se compara con el gobierno de Valle. De 1911 a 1915, para su segundo mandato, Valle aprovechó una excelente situación económica y logró incrementar el nivel de vida general de la población uruguaya. Por lo tanto, se introducen importantes modificaciones en el Código Laboral de los Trabajadores.
Se prohíbe el trabajo de menores de 13 años. La jornada laboral para los menores de 19 años es más corta. La mujer tiene 40 días de descanso durante el periodo de embarazo. También se establece el descanso obligatorio un día a la semana. Se establece una jornada de trabajo de un máximo de 48 horas semanales y la jornada laboral no debe exceder las 8 horas. Se crea también una ley para el pago de indemnizaciones por accidentes de trabajo. José Valle defendía que el Estado debe intervenir allí donde el capital privado está indeciso o teme perder dinero, porque el Estado no se guía por la preocupación por el beneficio económico, sino por el servicio público. Valle continúa la labor iniciada por el escritor y periodista uruguayo José Pedro Varela, de luchar contra el analfabetismo y consolidar y desarrollar la educación pública en detrimento de la educación religiosa. Por lo tanto, lucha constantemente de frente contra la Iglesia Católica, tratando de minimizar su influencia sobre el pueblo. Por todas estas reformas políticas, económicas y sociales, José Valle es considerado como un modelo a seguir. Su filosofía política y social sigue presente en la mentalidad de todos los uruguayos, independientemente de sus ideas políticas. En 1917 se adoptó una nueva constitución en Uruguay, que fue aprobada mediante referéndum el 25 de noviembre de ese mismo año. Además de separar la Iglesia del Estado, la nueva Carta Magna, que no entró en vigor hasta 1919, introdujo cambios sustanciales en los poderes de la presidencia. El poder ejecutivo estaba formado por el presidente, que controlaba las relaciones exteriores, la seguridad nacional y la defensa, y el Consejo Nacional de Administración, o también llamado colegiado, que administraba todas las demás funciones gubernamentales ejecutivas: relaciones industriales, salud, obras públicas, industria, trabajo, ganadería, agricultura, educación y la preparación del presupuesto. El Consejo Nacional o colegiado, que encarnaba el mecanismo político de la coparticipación, estaba formado por 9 miembros, 6 del partido mayoritario y 3 del partido minoritario. La Constitución de 1918 eliminó el sistema de voto cantado, estableciendo el derecho a voto a todos los hombres mayores de 18 años, que no fuesen soldados, siendo este secreto. Mediante el sistema de voto cantado, los votantes debían elegir a quien votaban a viva voz, eligiendo la papeleta en presencia de las autoridades de una mesa receptora de votos. Aunque la Constitución de 1918 funcionó bien durante la época próspera posterior a la Primera Guerra Mundial, con el paso del tiempo los conflictos recurrentes entre el presidente y los miembros del colegiado, o el también llamado Consejo Nacional de Administración, hicieron que el poder ejecutivo fuera ineficaz para hacer frente a las crisis económicas y sociales que azotaban al país. El 11 de febrero de 1919, durante la presidencia de Feliciano Viera, se promulga una ley sobre las pensiones de vejez que creó un mecanismo de protección de riesgos de vejez, invalidez e indigencia sin requerir contribución del beneficiado. Establecía que toda persona llegada a los 60 años o de cualquier edad, si era inválida, que se hallara en estado de indigencia, tenía derecho a recibir del Estado una pensión. El fondo para cubrir estas pensiones estaba formado básicamente por impuestos. El 6 de octubre de 1919, bajo la presidencia de Baltasar Brun, se creó la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Obreros de los Servicios Públicos, integrada inicialmente con los trabajadores de los ferrocarriles, telégrafos, tranvías, teléfonos, aguas corrientes y gas, todas ellas empresas privadas al momento que se promulgó la ley. A partir de 1930 ingresan varios sectores de trabajadores: los de las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, los periodistas y gráficos, los trabajadores de la construcción, entre otros. En 1920 Uruguay ingresó a la Sociedad de Naciones. En 1922 se celebraron las primeras elecciones en las que un presidente de Uruguay se elegía de forma directa, poniéndose en práctica el sufragio universal masculino, que venía en la Constitución de 1918. José Serrato, del Partido Colorado, fue el ganador de las elecciones. En segundo lugar quedó Luis Alberto de Herrera, del Partido Nacional, o también llamado Partido Blanco.
El 28 de noviembre de 1926 se celebran de nuevo elecciones presidenciales, pero esta vez se presentan dos candidatos a la presidencia por el mismo Partido Colorado. La ley electoral permite que dentro de un mismo partido, al que también se le llama lema en Uruguay, se presenten varios candidatos. El ganador es el candidato del partido más votado, que más votos logró entre las candidaturas del partido más votado. Por lo tanto, estas elecciones presidenciales de 1926 las ganó el Partido Colorado, y el candidato más votado dentro de las dos candidaturas que presentó el Partido Colorado fue Juan Campistegui, que se convirtió en el nuevo presidente de Uruguay. El Partido Blanco Nacional solo tuvo como candidato a Luis Alberto de Herrera, que ya se había presentado a las elecciones de 1922, y a pesar de ser el candidato a presidente más votado de todos, perdió porque su partido tuvo menos votos que el Partido Colorado. En 1930 Uruguay fue el primer país en albergar una Copa del Mundo de fútbol. 13 selecciones nacionales de fútbol se reunieron en Uruguay en julio de 1930 para disputar por primera vez el Campeonato Mundial de Fútbol. En el recién construido Estadio Centenario de Montevideo, que tenía una capacidad para 100.000 espectadores, la primera Copa del Mundo terminó el 30 de julio, con una victoria de Uruguay por 4-2 contra Argentina en la final. El anfitrión se convirtió en el primer campeón mundial de fútbol en la historia. La victoria sobre los vecinos en la final aumentó significativamente la confianza nacional. El 29 de noviembre de 1930 se celebraron de nuevo elecciones presidenciales en Uruguay, con un 80% de participación. Las elecciones presidenciales las ganó el Partido Colorado, que fue el partido más votado. En segundo lugar quedó el Partido Blanco Nacional. El candidato del Partido Colorado que más votos consiguió fue Gabriel Terra, que se convirtió por lo tanto en el nuevo presidente de Uruguay. Terra asumió la presidencia el 1 de marzo de 1931, mostrándose desde un principio opositor a la Constitución de 1918. Apoyado por la policía encabezada por su cuñado el general Alfredo Valdomir, el ejército, así como por una parte del Partido Blanco, tomó el poder mediante un golpe de Estado el 31 de marzo de 1933, disolviendo el Parlamento y censurando la prensa, en un clima de crisis económica provocada por la Gran Depresión. Estableció un régimen dictatorial cercano al fascismo, promoviendo en 1934 una nueva constitución de carácter presidencialista, que permaneció en vigor hasta 1942. La Constitución de 1934 abolió el colegiado o Consejo Nacional y transfirió su poder al presidente. Sin embargo, los poderes presidenciales siguieron siendo algo limitados. El poder ejecutivo volvió a ser ejercido por un presidente que debía tomar decisiones junto con los ministros. La Constitución de 1934 estableció el Consejo de Ministros como el órgano en el que se tomarían estas decisiones. Este consejo estaba integrado por el presidente y los ministros del gabinete. La Constitución requería que el jefe del Ejecutivo nombrara a 3 de los 9 ministros del gabinete, entre los miembros del partido político que recibió el segundo mayor número de votos en las elecciones presidenciales. La Asamblea General o Parlamento, por su parte, podía emitir votos de censura a los ministros del gabinete, con la aprobación de 2/3 de sus miembros. La Constitución de 1934 eliminó todo tipo de distinción entre hombres y mujeres en materia de derechos políticos en Uruguay y fue la primera Constitución de Uruguay que reconocía el sufragio universal femenino para todas las mujeres mayores de 18 años. Por lo tanto, después de aprobarse esta Constitución, todos los hombres y mujeres mayores de 18 años en Uruguay tenían derecho de voto. Gabriel Terra en 1934 se nominó a sí mismo para presidente. Ganó las elecciones en medio de sospechas de fraude electoral. El presidente Gabriel Terra sufrió un atentado por parte del doctor Bernardo García en el hipódromo de Morañas el 2 de junio de 1935 y reprimió el levantamiento armado en su contra ese mismo año. En política exterior rompió relaciones diplomáticas con la Unión Soviética en 1935 y estableció relaciones diplomáticas con la España nacional en 1936 con el gobierno de Franco.
El 27 de marzo de 1938 se celebraron elecciones presidenciales y fueron las primeras elecciones presidenciales y las primeras elecciones a nivel nacional en que se habilitó el voto femenino. El presidente Gabriel Terra no pudo presentarse a la reelección, ya que la Constitución de 1934 no se lo permitía. Estas elecciones fueron ganadas nuevamente por el Partido Colorado. La fórmula presidencial dentro del Partido Colorado que más votos tuvo fue la fórmula Alfredo Valdomir como candidato a presidente y César Charlone como candidato a vicepresidente. Después de asumir la presidencia, Alfredo Valdomir disolvió el Parlamento durante el golpe de Estado del 21 de febrero de 1942, también denominado Golpe Bueno. Reemplazó el Parlamento por un Consejo de Estado compuesto por políticos cercanos al presidente José Valle y Ordóñez y otros colorados. Además del vallismo, el Partido Comunista apoyó la iniciativa de Valdomir, mientras que el Partido Socialista le acusó de haber participado en el golpe de Estado de 1933 y de seguir un programa autoritario. Alfredo Valdomir, sin embargo, restauró gradualmente los derechos individuales al promulgar una nueva Constitución en 1942. La Constitución de Uruguay de 1942 introdujo pocos cambios con respecto a la Constitución de 1934. Solo hubo algunos cambios en lo que respecta al Senado uruguayo. Esta Constitución estuvo en vigor durante una década. Durante la presidencia de Alfredo Valdomir, Uruguay se volvió cada vez más hostil a las fuerzas del Eje durante la Segunda Guerra Mundial, en parte debido a la presión de los aliados. Así, después de haber autorizado al acorazado alemán Admiral Graf Spee a regresar para hacer reparaciones en el puerto de Montevideo, fue expulsado de Uruguay ante la insistencia de Washington. El 29 de noviembre de 1942 se celebran elecciones presidenciales y el referéndum que decidiría la aprobación de la Constitución de 1942. Tanto en el referéndum constitucional como en las elecciones presidenciales la participación fue del 66,9%. En las elecciones presidenciales volvió a ganar el Partido Colorado. La fórmula ganadora fue la fórmula de Juan José de Amezaga como presidente y Alberto Guani como vicepresidente. Esta fue la fórmula más votada dentro de las tres fórmulas que presentó el Partido Colorado. En el referéndum constitucional para ratificar la aprobación de la Constitución de 1942 ganó el sí con el 77,1% de los votos. El gobierno de Juan José de Amezaga reformó las leyes sociales. En 1943 lanzó el Consejo de Salarios, un consejo de salarios para negociar y fijar salarios que incluía representantes del Estado, empleadores y empleados, e introdujo en 1943 un programa para apoyar a las familias, las asignaciones familiares. Este programa daba una cuantía de dinero por cada hijo hasta los 14 años, aunque se extendía hasta los 16 años si estaban cursando estudios. Al mismo tiempo, los trabajadores agrícolas fueron integrados al sistema de pensiones. En 1945 el Parlamento uruguayo aprobó una ley que garantizaba días de vacaciones pagadas a todos los trabajadores. En 1946 una ley mejoró aún más la situación de los trabajadores agrícolas, el sector más pobre de la población del país. Además, ese año las mujeres consiguieron, tras la aprobación de una ley, los mismos derechos civiles que los hombres. En lo que respecta a la política exterior, el gobierno de Juan José de Amezaga decidió que Uruguay entrase en la Segunda Guerra Mundial, aunque no envió tropas, declarando la guerra a Alemania y a Japón el 21 de febrero de 1945. En las elecciones presidenciales del 24 de noviembre de 1946 hubo una participación del 65,3% de los electores. El Partido Colorado volvió a ganar las elecciones, siendo la fórmula ganadora la de Tomás Berreta como presidente y Luis Valle Berrés como vicepresidente, nieto del presidente de Uruguay, Lorenzo Valle, y el sobrino del también presidente, José Valle y Ordóñez. El Partido Nacional o Blanco quedó como siempre en segundo lugar. La fórmula de Luis Alberto de Herrera como presidente y Martín Echegoyen fue la más votada, pero perdió porque el Partido Blanco consiguió menos votos que el Partido Colorado. Esto ya había sucedido en las elecciones de 1926, siendo el candidato a la presidencia también Luis Alberto de Herrera, que en estas elecciones de 1946 era la quinta vez que se presentaba a la presidencia.
Tomás Berreta falleció a los 5 meses de asumir el cargo. Le sustituyó el vicepresidente Luis Valle Berrés, quien fue el primer vicepresidente en asumir el cargo al fallecer el presidente, y el tercer miembro de la familia Valle que asume la presidencia. En lo que respecta al crecimiento económico de Uruguay, el PIB per cápita de Uruguay creció un 98% entre 1820 y 1918. Entre 1918 y 1947 el PIB per cápita de Uruguay creció un 47%. Aquí finaliza este vídeo, gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.